4,2% según el INDEC, la inflación del mes de agosto, un poquito por encima de la de julio, que había sido del 4%, pero claro, sobre la lupa siguen estando los rubros que más aumentan: alimentos y bebidas, justo alimentos y bebidas. Janina Lojo es analista económica, tenemos nuevamente el gusto de saludarla como cada fin de semana. ¿Cómo está, Janina? Buen sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, lo mismo. El gobierno y sobre todo el ministro Caputo sigue confirmando que no se está desacelerando tanto la inflación como ellos esperaban a esta altura, ¿no? Sí, desde mayo a esta parte podemos observar que la inflación llegó al 4% y no hemos podido quebrar el piso de Sí. este 4%, aún con las últimas medidas que se han tomado, que han tratado de ayudar o de aliviar la carga tributaria y de esa manera, por ejemplo, en el caso de alimentos, tratar de que los precios se desaceleren. Claro, porque justamente tiene que ver con esto. Los rubros que más aumentan es lo que nos preocupan a todos cuando vas al supermercado: alimentos y bebidas. Un acumulado de ¿cuánto tenemos? Ahí lo tenemos en pantalla. Mira, en agosto 94,8% y casi 234% interanual. Exacto. Lo importante acá es que tenemos que remarcar algunas cosas. A Por ver. ejemplo, con respecto al dato de julio, la Sí. inflación interanual va bajando. En julio teníamos 264% de inflación interanual. Y otro dato que es importante señalar es que, por ejemplo, en septiembre del año pasado, cuando teníamos precios controlados, tarifas congeladas, tipo de cambio congelado, teníamos una inflación del 12%. Y ahora, sin política de precios controlados, sin tarifas congeladas, al contrario, se están actualizando. Es más, el rubro que más aumentó en el último mes fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que fue un 7% por estos ajustes de tarifas. Bueno, en ese caso, y con un tipo de cambio que está evolucionando, la inflación está bajando, se está desacelerando. No quizás al ritmo que hubiese deseado el gobierno, pero se está desacelerando. ¿Cómo te va, Janina? Buen día. El gobierno, bien lo decías, ¿no? El propio ministro Caputo apuntaba a un diciembre llegando a entre un 2 y un 1% de base de inflación mensual. Parecería difícil perforar ahora esta nueva base que es del 4%. Seguramente las estimaciones del REM de septiembre abren entre un 3,5 y también de un 4%. Pero te quiero preguntar por estos aumentos que se vienen, porque están aplicándose subas en servicios públicos, pero también el rubro transporte, que también impactó de lleno en agosto. Este lunes un 40% en trenes del AMBA. ¿Crees que es conveniente que el gobierno siga avanzando con esos aumentos o tiene que frizarlos, dejarlos en el tiempo y ponderar la baja de la inflación? Mira, algunos servicios estuvieron posdatando durante el invierno, que era el momento de más consumo, quizás, los aumentos tarifarios para llegar, por ejemplo, a la primavera y poder hacer las actualizaciones. Es importante que se regularicen, ¿sí?, los precios de los servicios. Y quizás no es un mal momento teniendo en cuenta que otros rubros empezaron a tener una mayor desaceleración en los precios. Y lo vemos en la calle. Hay rubros como por ejemplo alimentos y bebidas, que sigue siendo un rubro complejo, ya no se está viendo las actualizaciones de precios que veíamos antes. Y ahí es muy importante la decisión que tomó la Secretaría de Industria y Comercio esta semana de establecer que en los servicios esenciales los gobiernos municipales no puedan cobrar más tasas, porque dentro de esto había toda una discusión de parte de los supermercados, en particular de la zona del AMBA, que remarcaban de que la presión tributaria municipal estaba siendo tan alta que requeriría que se hicieran nuevos ajustes justamente en alimentos y bebidas. Janina, puntualmente, 9 meses de gestión del presidente de la Nación, Javier Milei. ¿Qué están analizando ustedes? ¿Como lo mejor, lo peor, lo que falta aún? Bueno, en mi caso particular, yo siempre miro mucho lo que es comercio exterior por una cuestión profesional, y en estos 9 meses se vio una gran simplificación y desburocratización del comercio exterior, Sí, es cierto. lo cual va a empezar a impactar en la economía diaria, y probablemente la gente del otro lado se pregunte cómo, porque el comercio exterior, cómo me afecta a mí, que yo salgo a la calle. Porque es transversal, el 70% de lo que se importa en la Argentina está destinado a la producción nacional. Entonces, Claro. medidas de alivio tributario como las que se vieron en el último tiempo para las importaciones, tarde o temprano van a impactar en los precios.
Ya sea porque vemos una baja, como las semanas anteriores donde se anunció en el caso de 2 empresas automotrices que iban a bajar el precio de las unidades, como también que no se sigan ajustando los precios al alza. De eso podemos hablar un montón, se está normalizando todo lo que tiene que ver con los pagos al exterior, que eso también implicaba un impacto en precios y a la larga vamos a poder recibir mejores productos y mayor variedad de productos. No es menor, por ejemplo, se eliminó una de las mayores trabas trabas comerciales que hay para la importación de bicicletas, algo que es muy utilizado en nuestro país. Y lamentablemente la diferencia de precios entre una bicicleta en la Argentina y, por ejemplo, Estados Unidos o países europeos era abismal. Estábamos pagando el doble por el mismo modelo de bicicleta. En lo que es materia cambiaria se ha logrado una especie de ancla, ya hace muchos meses que el gobierno viene manteniendo esta política del 2% y no lo ha ajustado. Sí vemos que hay sectores como por ejemplo el campo necesitan algún tipo de estímulo adicional, quizás también vinculado al alivio tributario, lo cual es complejo en este escenario de tratar de mantener el déficit cero con una caída en la recaudación de los impuestos vinculados con el consumo. Ellos lo saben, el presidente se lo repite, pero lo están necesitando más que nunca. Paciencia, fue la palabra que ayer me dijo el propio Nicolás Pino. Paciencia es lo que les pide el presidente. Pero bueno, vos decías, Pablo, que puede existir la posibilidad, ¿no? Un anuncio mañana por la noche cuando el presidente hable del presupuesto 2025 y lo anuncie. Un anuncio para el sector. Así es. Podría llegar a haber anuncios mañana domingo. Incluso, le preguntaba el propio Pino, ¿los invitó el presidente mañana? ¿Están dispuestos a venir? Porque no es común que se realice una asamblea legislativa en la presentación de un presupuesto. Sí, por ley y por la Constitución se establece que es el 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias, como todos los años. Pero que se realice una presentación de presupuesto es anormal, es atípico. Incluso las invitaciones que circularon fueron para diputados, para senadores, ministros. Pero yo le preguntaba, ¿y por qué? ¿Los invitaron a ellos? Yo le pregunté, ¿no? ¿Por qué si se va a hablar del presupuesto, por qué no está el grupo de los 6 industriales, no está la mesa de enlace? Y me decía, claro, es una buena pregunta. ¿Por qué no nos invitó el presidente? Y le decía, ¿están dispuestos a venir? Si me llama de urgencia, vengo. Bueno, es una buena respuesta. Janina, muchísimas gracias como siempre por toda la información. Un beso enorme, buen sábado. No, buen sábado para ustedes y muchísimas gracias por haberme invitado. Un placer como siempre. Que estés muy bien, lo sabe el presidente, lo sabe Caputo también. Bueno, la inflación tiene que seguir bajando, se tiene que seguir desacelerando y sobre todo los rubros que siguen complicados, que son alimentos y bebidas.